Supongamos que la matriz A tiene los siguientes vectores propios: el vector propio 4 negativo 1 negativo 3, el vector propio negativo 3 1 3, y el vector propio 6 negativo 2 negativo 5, y el correspondiente. Los valores propios son 7, menos 5 y 1 positivo. Usando el mismo orden, encontrar P de y P inverso, de modo que la matriz A es igual a P BCT por P inverso, que es la diagonalización de la matriz A. La mayor parte del trabajo ya se ha hecho para nosotros si echamos un vistazo a los pasos para diagonalizar una n por. En la matriz cuadrada número 1, determinamos los valores propios de la matriz, que son lambda sub 1 a lambda sub 3 en nuestro caso, y luego determinamos n vectores propios linealmente independientes que nuevamente tienen. Ya se ha hecho para nosotros. Esos son los tres vectores propios dados. Y luego construimos la matriz P usando los vectores propios, y luego construimos la matriz diagonal D usando los valores propios a lo largo de la diagonal principal. Y, a continuación, el paso final que todavía tenemos que hacer es determinar P inverso, de modo que de nuevo a partir de la información dada sabemos que la matriz P se forma utilizando la función dados los vectores propios, donde la primera columna es 4, 1 negativo, 1 menos 3, la segunda columna es negativo, 3, 1, 3 y la tercera columna es 6 menos 2 menos 5. También conocemos la matriz diagonal D. Tiene las entradas de 7 menos 5, una a lo largo de la diagonal principal. Es importante asegurarse de que las columnas correspondientes contienen el vector propio y el correspondiente autovalor. Al valor propio de menos 5, y el vector propio 6 menos 2 menos 5 corresponde al valor propio de 1 positivo. Para completar la diagonalización de la matriz A necesitamos encontrar la inversa de la matriz P. Hay un par de formas en que podemos hacer esto. Voy a seguir adelante y usar una matriz aumentada donde si establecemos esto para que las tres primeras columnas sean la matriz P y luego las columnas 4, 5 y 6 sean la matriz de identidad, podemos realizar operaciones de fila para que tengamos la matriz de identidad a la izquierda, y las entradas de la derecha serán P inversas. Así que ya he hecho todas las operaciones de fila y este es un resultado. Observe cómo tenemos la matriz de identidad de 3 por 3 a la izquierda, la inversa de la matriz P está a la derecha. La inversa de la matriz P es la matriz de 3 por 3, donde las entradas son 1, 3, 0, 1 negativo, 2, 2, y 0 negativo, 3, 1, que se enumera aquí en la parte inferior, por lo que ahora sabemos que la diagonalización de la matriz A es igual a P por D por P inversa, donde de nuevo la matriz P se forma usando los vectores propios, la matriz D se forma usando los valores propios, y la tercera matriz es la inversa de la matriz P, así que esto es lo que nos pide la pregunta. Si queremos encontrar la matriz A, tendríamos que determinar el producto de estos tres matrices. Que pensé que valdría la pena mostrar si pausas el video, y multiplicas estas matrices de izquierda a derecha. Matriz A es la matriz con entradas 43. 36 36 negativos 12 negativos 5 negativos 12 negativos 36 negativos 18 negativos 35. Espero que te haya resultado útil.